Ahora vamos a refrescar nuestros conocimientos sobre los tipos en el mundo de JavaScript. Por una banda tenemos los datos de tipo primitivo y por otra los tipos de referencia. Los tipos primitivos son el string, number, boolean, undefined, null y en el caso de utilizar ES6, symbol. Todos ellos utilizan un lugar de la memoria denominado stack donde almacenan los valores, los datos. En el caso de los tipos por referencia, todos aquellos objetos de JavaScript son de tipos de referencia. En concreto, los arrays son objetos, son tipos de referencia. En este caso, tanto usan el lugar denominado stack como el heap, los dos lugares de la memoria. Vamos a empezar por un ejemplo práctico del manejo de los tipos primitivos. Si primeramente creo una variable denominada name, imprimo su valor por consola, vemos su valor en la consola y ahora creamos una segunda variable a la cual como valor le asignamos la primera variable name. El valor que contiene esta segunda variable es el mismo valor que contiene la primera variable. Si cambio el valor de la primera variable name, asignándole el valor María, su valor cambia, pero el valor de la variable secondName no se ve afectado. Vemos que sigue conservando el mismo valor. Estamos manipulando un string que es de tipo primitivo y cuando hablamos de tipos primitivos decimos que se copian por valor. En este caso estamos copiando el valor de la variable name en secondName. Los tipos primitivos hacen uso del stack, que es un lugar en memoria. Si nosotros creamos la variable name asignándole el valor Josecho, en el stack es un lugar de la memoria en donde los datos se van almacenando en forma de pila, en forma de stack, en orden, pues la variable apunta a un valor almacenado en la memoria, denominado Josecho. Si después de esto asignamos a la variable secondName la variable name, en memoria se crea una nueva dirección de memoria donde se almacena el nuevo valor. Se copia el valor de la variable name en secondName. Bueno, ahora vamos a ver los tipos por referencia. Voy a crear una variable denominada student con tres propiedades: edad, nombre y cursos. Si realizo un console log en la consola, vemos aquí los valores del objeto que se ha creado. Si ahora creo una segunda variable denominada secondStudent y le asigno como valor la primera variable que he creado student, vemos en la consola que los valores son exactamente iguales. Si ahora cambio la propiedad name de la primera variable student asignándole el valor María
y realizo un console log de la segunda variable secondStudent, vemos que en secondStudent aparece modificado el valor de la property name. Entonces un cambio en la primera variable afecta al valor almacenado en la segunda variable. Para comprender esto mejor, vemos cómo funcionan los tipos por referencia. Si creo una variable student, le asigno como valor un objeto, es un tipo por referencia, vemos que en el stack se crea un puntero en el cual se almacena una dirección de memoria que apunta al heap en memoria, donde está contenido el objeto que hemos creado, el valor que hemos creado. Si después de esto creamos una segunda variable, secondStudent, le asignamos como valor la variable student, vemos que en el stack se crea un nuevo puntero y la dirección de memoria que se indica aquí apunta al mismo objeto en heap. Es por eso que si nosotros aquí introducimos un cambio, se va a ver afectado, se va a modificar aquí el valor y secondStudent también va a contener este valor. Para evitar que se produzca este efecto secundario, se puede hacer de esta forma. A la hora de crear la segunda variable secondStudent, en vez de asignarle directamente como valor la primera variable, hacemos uso de object_assign, al cual como primer parámetro le pasamos un objeto vacío, podía contener properties, valores, en este caso no, porque lo que tratamos es de realizar una copia de los valores de la primera variable student y asignársela a secondStudent. Estamos realizando una copia. Aquí vemos que el cambio del valor name afectó a secondStudent y ahora vemos que no se ve afectado. El valor de name sigue siendo el mismo cosecho porque estamos haciendo una copia de los valores de students de esta forma y evitamos este efecto secundario. Pero hay que tener en cuenta que esta copia no se hace una clonación en profundidad. Y es por eso que si ahora, por ejemplo, además de modificar la propiedad name, modificamos el array course, los cursos que contiene, añadiendo un nuevo curso Java, en este caso vemos que como la clonación no se hace en profundidad, el array course se ve afectado añadiendo un nuevo elemento. Bueno, para verlo con más claridad qué está sucediendo, si creo otra variable denominada myCourse y de students asignamos el valor de los cursos de students a myCourse, esto lo hemos realizado antes de añadir el elemento Java y vemos cómo el elemento Java se ha añadido al array, a pesar de que la creación de myCourse es previa a añadir el elemento Java. Una forma de evitar esto es hacer uso de slide, con lo cual se hace una copia del array. Vemos como ahora en este caso pues no aparece el elemento Java en myCourse. Y finalmente indicar que si creásemos otra
variable denominada third_student, asignándole este objeto. Esta variable en ningún momento se va a ver afectada por ningún efecto secundario, porque lo que estamos creando aquí es un objeto totalmente nuevo con una referencia en memoria totalmente nueva e independiente de las otras variables. Entonces, para evitar todos estos efectos secundarios, cuando manipulamos datos, vemos que tenemos que ser conscientes de cómo funciona todo esto, de cómo podemos crear copias, en este caso de un objeto, haciendo uso de Object Assigned para copiar arrays slice. Pero bueno, vemos que en este caso no se produce una clonación en profundidad. Podemos recurrir a herramientas tales como esta utilidad, Lodash, que sí hace clonaciones en profundidad. Y más adelante veremos durante el curso cómo herramientas tales como Redux gestionan toda esta problemática.